Después que el Apolo 11 en el año 1969 alcanzase la órbita lunar, el módulo lunar Eagle, el águila, se desprende del Columbia para aterrizar en la Luna. En ese momento, Neil Armstrong, al salir del módulo y pisar la Luna, expresa la famosa frase: es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. De igual manera, todo en Dios comienza en pequeño para alcanzar un destino sin límites. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, nos dice la palabra: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. Esto es la versión Dios hablar hoy. La visión del profeta Zacarías tuvo lugar el 15 de enero del año 519 a.C. 20 años antes, el pueblo de Israel había regresado de Babilonia, ancianos, después de 70 años, y la gran mayoría de una generación que soñó con ver la gloria de Israel y se encontró con esa desolación, se sintieron apesadumbrados, impactados. Los ancianos llegaron a comparar todo lo existente con los recursos que Salomón tenía en aquel entonces 400 años antes al edificar el templo. Y ya hacía 90 años que habían salido de esa tierra en la que el templo fue destruido. Por tanto, los jóvenes se decepcionaron porque no cuadraba lo que veían con lo que se les había contado. Así que se les invadió el desánimo. En tiempos de Salomón, la nación tenía riquezas sin medida y estaban en paz con todos los vecinos, pero ahora solamente eran unos excautivos, andrajosos, que constantemente estaban siendo agobiados por sus enemigos. ¿Cómo podían jamás esperar reemplazar su bello templo tan costoso y magnífico? Por 6 años lo habían intentado, edificaron, pero a través del desánimo decidieron dejar todo en los cimientos. Ya llevaban 15 años que ya no ponían ni una sola piedra. Estaban desanimados por las circunstancias y deciden, por tanto, ante el desánimo, centrarse en sus propias casas, proyectos y, por tanto, abandonar la obra de Dios, la edificación del centro, del corazón del pueblo, que era el templo. Dios en ese momento levanta a 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Uno de ellos nos da la razón principal de la paralización de la obra, y eso nos lo expresa Ageo, capítulo 1, versículo 4, donde dice: ¿es que vosotros pensáis que es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, mi templo, está desierta? La conclusión es que no piensan que es el tiempo de edificar el templo y se centran en edificar sus casas. Por eso, a veces necesitamos preguntarnos cuál es el enfoque principal de nuestra vida, cuál es nuestra máxima prioridad. Si queremos ver más gloria, necesitamos, por tanto, ordenar nuestras prioridades. La iglesia no puede ser una anécdota o una actividad, debe ser el centro de nuestro corazón. Por eso Dios quiere despertarte y anunciarte que no menosprecies el tiempo de las pequeñeces, porque en ocasiones creemos que deben ser grandes los acontecimientos para ver la iglesia resplandecer. A veces pensamos que el avivamiento es cuando nuestros templos están llenos, cuando de pronto nos impresionamos con largas colas de gentes que vienen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero eso no es cuando comienza el avivamiento. Los enemigos de la construcción del templo se burlan por lo dificultoso que resulta hacer la obra de la reconstrucción. Pensaban que nunca lo conseguirían y por tanto menosprecian el esfuerzo. Son esos tiempos cuando no parece haber tanta gloria y no parece haber tanto aplauso. Debemos prestar atención a que las grandes oportunidades van a aparecer después de haber sido constantes con esos pequeños momentos insignificantes en los que Dios pide fidelidad. Buscar lo extraordinario sin ser fiel en lo ordinario no funciona.
Las pequeñeces significan el día a día, el trabajo diario, sin emociones quizás fuertes, en dificultades, cuando no se ve nada. Te acuestas y te levantas, pero al amanecer agradeces al Dios extraordinario un día más para poder trabajar. Por eso es importante que muchos que no entienden, que no comprenden lo que realmente significa esta visión, la fe en lo que hacemos, probablemente critiquen, menosprecien, comparando lo que hacemos con lo que ellos un día vieron, soñado o quizás imaginado. No dejes que las comparaciones de otros te desanimen en tu empeño de acabar lo que has comenzado. Para Dios el futuro no está garantizado porque seas fuerte, rudo. Recuerda que la palabra dada por Zacarías es que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. De ahí que las promesas de Dios se cumplan mediante su espíritu. Lo que es de Dios siempre va a prevalecer. Zorobabel puso el fundamento y sus manos se ocuparon de acabar lo empezado. Lo importante es poner siempre la primera piedra. Ahí comienza el avivamiento, no cuando está acabada la obra. Por eso tenemos que seguir acabando, trabajando con aquello que un día comenzamos. Es posible que algunos menosprecien tus comienzos, comparándolos con sus logros, con los logros de otros, pero recuerda que la gloria postrera será mayor que la primera. Por eso te animo a no temer las circunstancias, a los adversarios. No te dejes intimidar por las limitaciones. Recuerda ser fiel en lo que está en tus manos por hacer. Dios allanará el camino y las montañas serán reducidas a llanura. El reino de Dios tiene un inicio pequeño, como un grano de mostaza, pero los mismos pájaros que se comen la semilla serán quienes después serán sustentados y cobijados por sus ramas. No te olvides de Dios y no abandones el propósito que Él tiene con tu vida. Recuerda la palabra de Job 8:7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Una paráfrasis de este texto vendría a decir que tu bienestar anterior no es nada comparado con lo que tendrás en el futuro. Se trata, por tanto, de ser fiel en lo pequeño, no estorbar la obra de Dios para dejarla crecer y nosotros mismos seguir siendo pequeños para no tocar la gloria de Dios. Dios siempre tiene nuevos comienzos y depende de no perder de vista el potencial de una primera piedra, de ese primer momento, de esa pequeña vida invertida en la obra de Dios. Que lo grande no nos lleve nunca a menospreciar el día de las pequeñeces, como los que compararon el templo de Salomón con lo que era necesario hacer en ese momento. Aprovecha las oportunidades del día a día para levantar un gran proyecto. Su iglesia es el proyecto de Dios y Zorobabel representa a quienes han querido a Dios y determinan acabar lo que comenzaron. Nunca te desanimes por los principios humildes, pues todo lo grande tuvo un pequeño comienzo. Recuerda que el más grande de los reinos comenzó en un pesebre.